Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar contestando la pregunta: ¿quién es Melquisedec y cuál fue su relación con Abraham? Documento 93, básicamente vamos a estar mirando aquí. Los Melquisedec constituyen la primera orden creada por nuestro Padre Hijo Creador paradisíaco y la Madre Divina junto al Padre Melquisedec, que fue creado por ellos antes de traer a la existencia esta orden. Los Melquisedec son conocidos como hijos de urgencia. 12 de ellos fueron asignados como los síndicos de este planeta después de la secesión de Caligastia y hasta la llegada de Adán y Eva. Luego del fracaso de Adán y Eva, regresaron como síndicos hasta la llegada de Jesús de Nazaret como hijo de hombre, el Micael encarnado, quien fue nombrado príncipe planetario de la tierra. El nombre de uno de estos 12 síndicos, Melquisedec, es Maquiventa. 3000 años antes de Jesucristo, ya la raza humana de la tierra estaba perdiendo terreno en el campo espiritual. Maquiventa Melquisedec se ofreció como voluntario para encarnar como humano y hacer algo por rescatar al hombre y preparar el camino para el Hijo autootorgador. Cuando recibió los permisos correspondientes con la ayuda de los síndicos, los portadores de vida, los controladores físicos y otras personalidades residentes en la tierra, logró materializarse y aparecerse como un mortal sin ser visto por nadie. Se apareció entonces ante un pastor llamado Andón. Le dijo: soy Melquisedec, sacerdote del Elión, el Altísimo, el único Dios. El pastor estaba muy sorprendido, pero luego se recobró e invitó a Melquisedec a cenar. Mientras hablaba bajo las estrellas, Melquisedec le dijo, señalando con el brazo al cielo: el Elión, el Altísimo, es el creador divino de las estrellas del firmamento y aún de esta misma tierra sobre la cual vivimos, y él también es el Dios supremo del cielo. Melquisedec vino a dar la tercera revelación de época al hombre, en una época donde aún adoraban muchos dioses fetiches. La misión de Melquisedec fue para llevar a cabo dos tareas. Número 1, mantener vivo en la tierra la verdad del Dios único. Y número 2, preparar el camino para el autootorgamiento en forma mortal subsiguiente del Hijo paradisíaco de ese Padre universal. Así, en pocos años, Melquisedec tuvo un grupo de estudiantes, discípulos y creyentes que formaron el grupo de la futura comunidad de Salem, que al cabo de un tiempo se llamó Jerusalén. Pronto fue conocido en toda Palestina como el sacerdote del Elión, el Altísimo, y como el sabio de Salem. Melquisedec tenía apariencia de una mezcla de nodita y sumerio. Medía 1,80 m y tenía un aspecto imponente. Hablaba más de una docena de idiomas y usaba una insignia de 3 círculos concéntricos, símbolo de la Trinidad del Paraíso. No se casó nunca ni dejó vástago. Su cuerpo era como el de los 100 de Caligastia, solo que no contenía el plasma de vida. Tampoco estaba disponible el árbol de la vida. Maquiventa Melquisedec recibió un ajustador del pensamiento, quien al estar experienciado en una mente humana permitió funcionar valientemente en la mente humana del Hijo de Dios. Fue el ajustador del pensamiento de Jesús de Nazaret. Fue el único ajustador del pensamiento que funcionara 2 veces en el mismo planeta y con mentes que eran divinas a la vez que humanas. Maquiventa pudo mantenerse en contacto con sus 11 semejantes del cuerpo de custodios planetarios, pero no se podía comunicar con ninguna otra orden celestial. Al pasar de una década, organizó sus escuelas en Salem y envió misioneros por todo el Mediterráneo, India y China. Enseñó el concepto de un solo Dios, una deidad universal, pero permitió que asociaran sus enseñanzas con el padre de la constelación de Norlatiadec, a quien denominaba el Elión, el Altísimo. La idea era llevarlos a creer en un único Dios y que abandonaran los dioses fetiches. El símbolo de los 3 círculos concéntricos fue interpretado como el símbolo de los 3 reinos. Muy pocos de sus seguidores supieron que significaba la infinidad, la eternidad y la universalidad de la Trinidad. Aún Abraham prefirió considerar los símbolos de los 3 altísimos, pues se le instruyó que funcionaban como uno. Los 3 gobernantes Baronadec de la constelación de Norlatiadec. Para las masas enseñó el gobierno de los altísimos de Edentia. No estaban listos para la verdad avanzada, una verdad que a la vez era demasiado simple de creer en un solo Dios por la fe. Pero Melquisedec vivió 30 años con una familia de Catro y estos conocieron todas estas verdades avanzadas y las perpetuaron a través de ilustres generaciones hasta llegar a Moisés, quien tuvo a su disposición las enseñanzas de Melquisedec.
Melquisedec enseñó todo lo que en la capacidad de ellos podían asimilar y subordinó todo sobre el cielo y la tierra, el hombre, Dios y los ángeles, a la doctrina del Dios único, con vista a preparar el camino para la aparición subsiguiente de Micael como el hijo de este mismo Padre universal. Micael no podía venir a Urantia hasta que existiese un pueblo que creyera en el Padre universal y en el cual él pudiese aparecer. Esto se produjo cuando los hebreos lograron subordinar todos sus dioses extraños a su deidad tribal y finalmente excluirlos a todos excepto el Dios único de valor final y supremo. Es erróneo hablar del pueblo elegido. El elegido fue Abraham. Los cínicos Melquisedec, antes que Maquiventa encarnara, perdón, ya habían observado los antepasados de Abraham y anticipaban una generación de vástagos que se caracterizarían por su inteligencia, iniciativa, sagacidad y sinceridad. Los hijos de Taré, el padre de Abraham y Nacor. Ellos creían a medias en las enseñanzas de Melquisedec. Pasó mucho tiempo antes que decidieran destruir todos los dioses que traían consigo. Abraham era ambicioso y comenzó a madurar sus proyectos militares. Muy pronto se le conoció como gobernante civil del territorio de Salem y tuvo bajo su liderazgo una confederación de 7 tribus adyacentes. Con mucha dificultad pudo Melquisedec frenar a Abraham de ese ardiente fervor de conquista. Melquisedec mantenía relaciones pacíficas con todas las tribus. No era militarista y tampoco fue atacado nunca por ningún ejército. Estaba enteramente de acuerdo con Abraham en una política de defensa para Salem, pero no aprobaba sus esquemas ambiciosos de conquista, y hubo una ruptura amistosa entre ellos. Todos conocían de la estrecha relación de Abraham con Melquisedec, y por eso lo respetaban y hasta indebidamente le temían. Abraham se aprovechó de ese temor para atacar, y cuando se le presentó la oportunidad, al enterarse de que algunos gobernantes incursionaban sobre la propiedad de su sobrino Lot, se abalanzó sobre el enemigo. Melquisedec, al enterarse de su declaración de guerra, salió a persuadirlo, pero solo para encontrarlo de regreso triunfador. Abraham entregó el diezmo y el resto lo llevó a Hebrón. Todos se unieron a la confederación militar de Hebrón y Abraham estaba estableciendo un poderoso estado palestino. Abraham visualizó otras conquistas, pero reflexionó en que ni siquiera tenía hijos. Pidió una entrevista con Melquisedec y en el curso de ella, Melquisedec lo pudo persuadir y lo convenció de que esos otros clanes estaban destruyéndose a sí mismos y que abandonara su plan de conquista material en favor del concepto espiritual del reino de los cielos. Le dijo que contara las estrellas y así sería su descendencia, y esas confederaciones amonitas estarían tan debilitadas que serían fácilmente conquistadas por su descendencia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. El documento 93.6 dice que este pacto formal que hizo Melquisedec con Abraham representa el gran acuerdo en la tierra entre la divinidad y la humanidad, mediante el cual Dios acuerda hacer todo. El hombre tan solo acuerda creer en las promesas de Dios y seguir sus instrucciones. Una forma de enseñar que la salvación se obtiene por la fe. Pero este evangelio tan sencillo es demasiado avanzado para esa época. Y con el tiempo volvieron a las viejas costumbres. No mucho después de este pacto nació Isaac. Tanto Abraham como Sarai eran jóvenes. Los hebreos cambiaron la historia para elevar el personaje de Abraham durante su cautiverio en Babilonia. Después del nacimiento de Isaac, Abraham adoptó una actitud solemne hacia su pacto con Melquisedec, yendo a Salem a suscribirlo por escrito. Y fue aquí donde se cambió el nombre de Abraham por Abraham. Melquisedec nunca había hecho la práctica de la circuncisión obligatoria, pero Abraham, que antes estuvo opuesto a esta práctica, decidió que fuera aceptado formalmente este rito. Después de esto fue cuando se le aparecieron los 3 seres a Abraham, aunque la narrativa de cómo sucedieron las cosas en Sodoma y Gomorra no fue real. A partir de este pacto de Abraham tomó el liderazgo civil y militar de la colonia de Salem, que contaba con más de 100,000 contribuyentes al diezmo en las nóminas de la fraternidad de Melquisedec. Se mejoró el templo de Salem, se proveyó nuevas tiendas para escuela, se introdujo muchos métodos mejorados de conducir los negocios de la escuela, contribuyó a la propaganda misionera,
Se mejoraron los rebaños, se reorganizaron industrias lecheras en Salem. Abraham era un comerciante astuto, un hombre rico para esa época. No era particularmente piadoso, pero sí era totalmente sincero y creía en Maquiventa Melquisedec. Melquisedec siguió instruyendo y enviando misioneros que penetraron todas las tribus circunvecinas, particularmente Egipto, Mesopotamia, Asia Menor, y cada vez se alejaban más, llevando el evangelio de Maquiventa, la creencia y la fe en Dios. También penetraron toda Europa y hasta las Islas Británicas. Con el tiempo fueron mezclando estas enseñanzas con otras previas creencias. El día llegó que Melquisedec decidió poner fin a su auto-otorgamiento. Y una noche dio las buenas noches y ya no lo encontraron al día siguiente. Nadie lo vio llegar, asimismo nadie lo vio irse. Abraham nunca se repuso de la tristeza que le produjo la partida de Melquisedec, pero se vio detenido mucho tiempo como sucesor del mismo. Con el tiempo, aunque convirtió a muchos, también los contaminó de muchas supersticiones, particularmente la de sacrificar al primogénito y el sacrificio de sangre. Era reverenciado y honrado por los reyes y fue un gran líder espiritual. Su última acción fue la de buscar mujer para Isaac. Isaac mantuvo las enseñanzas de su padre y la pasó a sus hijos, pero Jacob fue quien estuvo receptivo, y quien la pasó a sus hijos, pero José fue quien estuvo receptivo. Las crónicas de Isaac, Jacob y José son más confiables que las de Abraham. Dice el documento 93.9 que aunque contiene muchas divergencias de hechos, fueron modificadas intencionalmente por parte de los sacerdotes hebreos durante la cautividad en Babilonia. Isaac heredó de Abraham todo. Las edades de Abraham y Sarai fueron alteradas para explicar el nacimiento milagroso de Isaac. El ego nacional de los judíos fue terriblemente contenido por el cautiverio en Babilonia. Y en su reacción contra la inferioridad nacional, distorsionaron y pervirtieron sus tradiciones, corrigiendo cuidadosamente todas las crónicas conocidas del Antiguo Testamento, elevando a Abraham sobre todas las personas, incluso sobre Melquisedec. Y luego destruyeron los escritos que no le convenían. Y así, al perder de vista a Melquisedec, perdieron de vista las enseñanzas sobre el Hijo prometido. Tanto así que muy pocos de sus progenies fueron capaces de reconocerlo y recibirlo, cuando apareció como hijo de mujer y en la carne como había predicho Maquiventa Melquisedec. Maquiventa, después de unirse al grupo de los 12, prosiguió su trabajo con aquellos que siguieron sus enseñanzas durante 19 siglos antes de Cristo. Así, desde Isaías hasta Zacarías se fue revelando a esos profetas y videntes que proclamaron un solo Dios, nuestro Padre universal. Maquiventa Melquisedec es ahora embajador personal de Cristo Micael en Jerusalén, con el título de vicerregente planetario. Mediante el triunfo del autootorgamiento de Micael, nuestro Padre Hijo Creador, se volvió el sucesor tanto de Caligastia como de Adán. También llegó a ser el príncipe de paz y el segundo Adán. Ahora contemplamos otorgamiento del título de vicerregente del príncipe planetario a este Melquisedec. No se sabe si también será vicerregente del hijo material Adán, y si habrá algún acontecimiento extraño en este planeta extraño y diferente a los demás, una de las esferas más interesantes y curiosas del universo. No se sabe si Adán y Eva retornarán o alguno de su progenie como representante de Micael con el título del segundo Adán de Urantia. Hay muchas especulaciones además de los hijos magisteriales, los hijos instructores trinitarios, y todo sin contar la promesa del Hijo Creador de retornar alguna vez, dice el libro. Se sabe que cuando la tierra se establezca en luz y vida, Adán y Eva están destinados a acompañar a sus semejantes terrestres en la aventura al paraíso. La misión de Maquiventa Melquisedec fue la tercera revelación de época al hombre. La cuarta fue la encarnación de Micael en Jesús de Nazaret. La quinta es este libro donde el hombre, cuando se dé cuenta que ha sido engañado a través de la manipulación de la verdad histórica, buscará la verdad de diferentes maneras y ojalá algún día se encuentre con este libro y crea en él. El libro de Urantia supuestamente fue dictado por muchos seres de luz, ángeles, arcángeles y diferentes órdenes celestiales. Yo creo en él porque aunque lo encontré hace tan solo poco más de un año y medio, puedo decir que mucho de lo que se revela en este libro ya me lo habían revelado a través de muchas experiencias personales religiosas que he tenido a lo largo de la vida. Así que hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo video.